Hola, buenas tardes a los asistentes a esta sesión de la tarde del coloquio. Ahora le toca a Félix platicarnos, abrir la sesión de la tarde. Le agradecemos por ahí aceptar la misión de tratar de difundir y orientar, etcétera. Y él nos va a hablar de métodos matemáticos en las finanzas. Es que no tengo mala memoria, pero espero que les guste y gracias, Félix. Pues de antemano, gracias a los organizadores del coloquio por todo el trabajo que hacen en el esfuerzo de orientar a los alumnos de los semestres para que escojan sus materias en general, para dar panoramas así de cosas bonitas que luego no están en las clases, ¿no? Y en la facultad no encontramos. Entonces, de lo que quiero hablar un poquito es de lo que se llama la teoría de evaluación de opciones. En la carrera de actuaría generalmente se ve un poquito de eso, se supone, en el plan de estudios, como parte de la materia de métodos cuantitativos en finanzas. Es la que era Finanzas 2 en el plan anterior. Y también hay una optativa de eso que se llama Productos Financieros Derivados. Entonces, básicamente les voy a dar como un repasito de lo que es la teoría de opciones. Y pues la idea es que sea una invitación a que profundicen en materias del área de probabilidad. O sea, esto va en general no solo si son actuarios, sino también si son en general matemáticos o físicos, porque pues a final de cuentas las herramientas que se tienen pues son procesos estocásticos y probabilidad. Entonces, pues con eso ya se puede empezar a trabajar. En finanzas generalmente se trabaja con, pues básicamente, los que les llamamos subyacentes, que son las acciones. Y la teoría de opciones está construida sobre esos subyacentes. Las opciones son un tipo de producto financiero derivado. Entonces, una opción generalmente se define como un contrato que da el derecho más no la obligación de adquirir un cierto número de subyacente a un precio acordado de antemano, que se llama el precio strike. Entonces, el rollo con las opciones es que son un mecanismo especulativo que sirve para comerciar y obtener básicamente ganancias basándonos en el precio futuro del subyacente. O sea, generalmente la opción canónica más sencilla se le llama la opción europea. Europea significa que el contrato tiene un tiempo de vencimiento fijo que se establece en el momento en que se adquiere. Entonces, y se trabaja con el hecho de que la opción tiene una función de pago. Entonces, yo le llamo a esa función de pago V, valor de la opción, a un tiempo de vencimiento T mayúscula. Le pongo una E porque es una opción europea. Y le pongo una C porque voy a decir que es un call. Hay dos tipos de opciones, calls y puts. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, el momento en que la opción vence, tiene un pago que va a ser la diferencia entre el precio del subyacente, el momento del vencimiento y el precio strike. Parte positiva. ¿Por qué? Porque la opción es un contrato que no es obligatorio. Si S de T es el precio del subyacente al vencimiento, por ejemplo, una acción, la opción solamente me conviene ejercerla si el precio strike es menor al precio actual del subyacente. ¿Por qué? Porque estoy comprando las cosas más baratas de lo que valen. Entonces mi ganancia es esta diferencia. Y si esa diferencia es negativa, pues no ejerzo la opción, entonces vale 0. Esto es para un call europeo. Para un put, su función de pago pues es al revés nada más. ¿Por qué el put?
El call me da la opción de comprar el subyacente. El put me da la opción de vender el subyacente. Entonces lo que estoy ganando pues es la diferencia. En este caso yo espero venderlo más caro de lo que cueste en el futuro. Entonces, la idea básica de los contratos de opciones es que sirven para asegurarnos en el futuro contra los movimientos del subyacente. Es decir, si pensamos en el proceso de precios del subyacente, como por ejemplo, este es el tiempo, y yo me pregunto cómo va a ser el precio futuro del subyacente. Yo no me puedo, suposiciones que tienen que ver con la naturaleza anárquica de la producción bajo el capitalismo, pues yo no puedo anticipar cuál es el precio futuro de nada. Yo supongo que hay un modelo que me dice, pues, no sabes cuánto puede valer las cosas en el futuro, pero puedes inventar mecanismos para cubrirte contra esos movimientos. Y uno de esos mecanismos son las opciones financieras. O sea, de hecho, las opciones son un artificio relativamente reciente. Las inventaron en los 70s en los mercados financieros de los Estados Unidos. Y justo la idea que usan muchas personas en el trading es comprar combinaciones de, por ejemplo, calls y puts, con los cuales están básicamente balanceando contra los movimientos futuros del valor del subyacente, que en este caso pueden ser acciones, por ejemplo, sobre una empresa. El subyacente también puede ser otro tipo de objeto financiero, puede ser un índice, que son cuando agarran y toman promedios o toman medias ponderadas o aritméticas o lo que sea, sobre diferentes comportamientos de acciones o de índices de préstamo, tasas de interés, pues ya, todos esos son subyacentes para los cuales asumimos diferentes modelos. Ahora, todos estos instrumentos financieros los economistas los analizan bajo algo que llaman activos de Arrow-Debreu, o activos contingentes. Porque ahorita vamos a discutir un poco de las dinámicas del mercado, pero primero vamos a hablar de qué es un activo Arrow-Debreu. Un activo Arrow-Debreu es algo que su valor en el futuro es contingente de algo que pueda suceder en el futuro. Entonces, en los modelos binomiales para este tipo de instrumentos y de activos, pues yo estoy suponiendo que yo tengo una cosa en el tiempo actual, yo conozco el estado del mundo y conozco los precios de las cosas. Entonces yo tengo un precio inicial. Y en el futuro hay al menos 2 escenarios posibles. Puede haber más. Se llaman árboles binomiales, trinomiales, multinomiales, dependiendo del número de estados del mundo que yo asuma en el siguiente instante de tiempo. Entonces yo digo, pues yo conozco el precio actual de las cosas y para su precio futuro hay 2 escenarios. Entonces, basándome en esos 2 escenarios, yo pienso, pues ¿qué pasa si ocurre el escenario 1? Por ejemplo, el escenario 1, cuando pensamos en un subyacente tipo acción, pues es que suba el precio de las acciones. El escenario 2 es que baje el precio de las acciones. Por eso en muchos libros les ponen SU y SD. Por U, que suba, up y D de down, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace para analizar así de manera económica este tipo de situaciones es analizar lo que se llama una matriz de pagos o matriz de rendimientos. Entonces, por ejemplo, tiempo igual a 0, tiempo igual a 1. Son mis 2 instantes de tiempo. Entonces, yo voy a considerar primero un instrumento libre de riesgo. Se le llama libre de riesgo porque generalmente se asume que son cosas que no tienen riesgo, que sabemos que se comportan de manera determinista, por lo menos en el caso no ordinario. Siempre se toma como el concepto de una cuenta de banco. Entonces ahí tengo mi cuenta de banco y vamos a poner aquí unas acciones y acá voy a poner una opción europea, un call europeo. Entonces lo que voy a hacer es analizar
¿qué va a suceder con el valor de estas cosas, con el valor de la opción? Dado que en el futuro pasan varias cosas. ¿Por qué? El problema fundamental de la evaluación de opciones es cuál es el precio justo de una opción. Y es un problema muy complicado porque es un problema que teóricamente no tiene solución en muchos casos, pero que de manera empírica, por así decirlo, nos sirve para conocer ciertas condiciones de mercado. Es decir, conocer el precio justo al cual debería venderse las opciones nos da una idea de cuáles son las condiciones que están en ese momento reinando en el mercado financiero. Porque a partir del análisis de esta situación vamos a encontrar varias cosas así interesantes para los economistas. Entonces, por ejemplo, voy a decir que tengo una cuenta de banco que ahorita vale 18 pesos. Mi acción vale 50. El call puede que tenga un precio de mercado. Los calls se comercian independientemente de los modelos. O sea, es algo muy importante. En los mercados financieros, la mayoría de los financieros no les interesa tanto lo que digan los modelos en cuanto a vamos a aplicar el modelo a la vida real para decir que así se evalúan las cosas. Lo usan para compararlo con los precios de mercado que ya surgen debido al mecanismo de oferta y de demanda para conocer acerca de las condiciones de mercado. Entonces vamos a calcular el precio justo de la opción. Aquí en tiempo cero yo conozco el estado del mundo. Conozco cuánto vale la cuenta bancaria y cuánto vale la acción. Quiero conocer cuánto vale ahora, a tiempo presente, la opción. Entonces, la opción va a tener un strike de 45, es decir, me da la opción de comprar una acción en el tiempo 1 a precio de 45, a 45 pesos, pensando que hoy vale 50. Entonces, hay dos escenarios. Entonces, en ambos escenarios, la cuenta de banco se va a comportar de manera determinista, porque es una cuenta de banco, acumula interés. Y estoy considerando que la acción puede pasar dos cosas. Puede que suba de precio 10 pesos y valga 60, o puede que baje de precio y 10 pesos y valga 40. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de la opción en ambos escenarios? Si la acción vale 60, como es un call europeo, va a valer el payoff o la ganancia ganancia neta que voy a tener por ejercer la opción va a ser la diferencia del precio de la acción y el precio strike, o sea, 15. Porque estoy ganando 15 pesos, o sea, estoy comprando bajas de precio. Y en cambio, si vale 40, si ejerciera la opción las compraría más caras de lo que realmente valen, entonces mejor no la ejerzo, la opción vale 0. Entonces, aquí tengo lo que llaman la matriz de dividendos, la matriz de rendimientos de este modelito binomial muy sencillo. ¿Cómo evaluamos la opción? Bueno, aquí hay varias situaciones que tenemos que analizar. Primero, los economistas han determinado que básicamente es importante que no haya condiciones de arbitraje. Arbitraje es cuando puedes hacer trampa y puedes básicamente, lo definen los economistas y los financieros como empezar con 0 dineros y hacer una maña de comprar y vender combinaciones de subyacentes de opciones y de banco para que ganes dinero sin riesgo alguno. Entonces, para que no haya arbitraje, básicamente nada más le pedimos, así haciendo matemáticas muy sencillas, pues que resolviendo el sistema de ecuaciones de la transpuesta de esta matriz, con estas dos cosas como coeficientes, resolvemos para estas dos cosas y nos tiene que quedar algo linealmente independiente. Aquí claramente lo es. Entonces, el rango de esa matriz es 2, entonces no hay condiciones de arbitraje. Y la solución de eso son cosas positivas, entonces todo va bien. Ahora, para evaluar la opción es más sencillo. Lo que vamos a fabricar es un portafolio que replica la opción. Es decir, vamos a hacer trucos de comprar combinaciones de subyacentes y de acciones para obtener la misma ganancia que nos daría la opción. Entonces, nada más es resolver este sistema de ecuaciones, es decir, más entonces resolvemos ese sistemita y estas dos van a ser nuestras unidades de cosas que tenemos que tener. El portafolio es θ, va a ser un vector.
Así lo definen los economistas. En el caso de un solo instrumento con riesgo, pues va a ser un vectorcito así. Pero estos modelos lo podemos generalizar con mucha facilidad a números grandes de activos riesgosos. Entonces nada más es un vectorcito. Aquí en el caso muy sencillito, pues nada más tenemos estas dos entradas. Entonces resolvemos el sistemita y nos va a decir exactamente cuánto debemos de comprar de cuenta bancaria. Aquí voy a arreglar los índices para consistencia después. Resolvemos el sistemita y nos va a decir cuántas unidades cuánto dinero tenemos que meter en la cuenta de banco y cuántas unidades de subyacente debemos comprar para que nos rindieran lo mismo a que si fuera tener la opción en ambos escenarios. Entonces, aquí haciendo las cuentitas muy rápido, nos va a quedar que teta, 0, es decir, la cantidad de cosas que necesito en el banco, va a ser menos 3 medios. Es negativo, o sea que estoy en una posición corta, o sea, estoy pidiendo dinero prestado para tenerlo. Y teta 1 va a ser 3/4. O sea que para cubrirme contra los movimientos de la opción, tengo que comprar 3/4 de unidades de derivado para estar cubierto contra los movimientos futuros del subyacente. Estos números son muy importantes. Después a esto le llaman el delta y esto le llaman beta de un portafolio. Delta es súper importante porque es lo que usan generalmente los financieros para cubrir un portafolio. Generalmente, como el delta es lo más fácil de calcular, tanto en el caso discreto como en el caso continuo, pues van a hacer lo que se llama cobertura delta, es decir, cubrirse contra movimientos futuros del subyacente comprando unidades del subyacente. El beta es simplemente la cantidad de cosas de dinero que tenemos que tener invertidos en la cuenta bancaria. Entonces, aquí, básicamente, metiendo todo, sustituyendo, nos va a dar el precio de la opción, porque ya construimos el portafolio que la replica. Ya tenemos la situación donde nos cubrimos en el futuro contra las contingencias del mercado. Entonces nos va a dar que el precio de la opción, o sea, es 21 medios pesos, nada más sustituyendo los valores de beta y delta. Entonces, tenemos el modelo discreto que nos dice, el comportamiento de la opción del subyacente sigue un modelo binomial. Si le ponemos más ramititas al modelo binomial, pues construimos lo que generalmente llaman árboles binomiales. O sea, todos estos son valores futuros del subyacente. Es importante el caso discreto porque el caso discreto y el caso continuo están estrechamente vinculados tanto a nivel teórico en cuanto a convergencia en probabilidad de estas cosas, como a nivel computacional de los métodos que podemos usar para resolverlo. ¿Por qué? Para el modelo discreto yo estoy suponiendo que implícitamente, si se fijan, esto parece una caminata aleatoria. Una caminata aleatoria. Entonces estoy suponiendo que el modelo que me representa el movimiento del subyacente, del precio subyacente, es una caminata aleatoria. Pero sabemos que si hacemos en una caminata aleatoria, muy chiquitos, la caminata aleatoria tiene una distribución binomial. Pero sabemos que si tomamos una caminata aleatoria y hacemos muy chiquitos los pasitos, para converger en una distribución normal. Entonces, esa va a ser la clave para muchos artilugios que van a justificar el paso de un modelo continuo a un modelo discreto. Esta convergencia en probabilidad. O sea, esta convergencia es puntual. Pero hay que ver que si yo hay una teorema en probabilidad que te dice, si agarras una caminata aleatoria, la ajustas módulo su varianza y le restas un cachito más,
la medida de probabilidad inducida por ese proceso estocástico, es decir, esa sucesión de variables aleatorias que son la caminata aleatoria, va a convergir en probabilidad a un movimiento browniano. Entonces lo que va a pasar es, y el movimiento browniano tiene una distribución normal, o sea, que lo que estamos haciendo es efectivamente verificar que nuestros modelos jalan tanto a nivel teórico en todos los niveles, o sea, a nivel de todas las convergencias, que son cosas complicadas y sensibles. Entonces vamos a movernos al caso continuo, que es muy interesante porque es el que nos da las fórmulas explícitas en términos de ecuaciones diferenciales parciales y que va a justificar mucho pues los formulazos, porque aquí hay formulazos a nivel discreto. O sea, los árboles binomiales ya han trabajado con ellos y hay fórmulas recursivas explícitas para todo. Pero y se puede demostrar que esas fórmulas explícitas para las distribuciones del proceso de precios convergen a las distribuciones de caso continuo. Entonces, pero lo importante es ver que podemos usar todas. Entonces, en el caso discreto habíamos supuesto una caminata aleatoria. Si yo hago estos piquitos súper chiquitos, así muy suavecito los piquitos. Perdón por los gises de baja calidad que nos proporciona la facultad. Entonces, sí, porque ni gises buenos pueden darnos. Entonces, si yo disminuyo aquí los intervalos de tiempo, los hago muy pequeños. Como les dije, puedo demostrar que la caminata aleatoria, la medida de probabilidad de la caminata aleatoria va a convergir a la del movimiento browniano. Que en los libros le ponen a veces W de t por Wiener. Hay personas y libros que también le ponen B de t de browniano. Yo voy a usar W para no confundirme con la B de banco. Entonces voy a decir que el browniano es una cosa que es así. Es una cosa toda fea que dibuja trayectorias que son casi siempre continuas y casi siempre empiezan en cero. Entonces, si antes el proceso de precios estaba modelado por la caminata aleatoria, ahora voy a suponer que mi proceso de precios va a tener el modelo dado por una ecuación diferencial estocástica. Y aquí es donde nos metemos en las matemáticas medias mañosillas. Ok, todos sabemos que hay cosas en cálculo que no se pueden diferenciar y el movimiento browniano es una de ellas. Entonces, esta heurística que usan de escribir un diferencial sobre un proceso estocástico es muy mañosa. En realidad nadie debería usar diferenciales desde cierto punto de vista de mucho rigor. Todo el mundo debería escribir siempre las cosas en forma integral, pero como siempre es más cómodo usar diferenciales, pues obviamente a nadie nos importa eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir que la diferencia en el proceso de precios va a estar dada por un factor determinista, que es la tendencia, y un factor aleatorio, un factor de ruido, que es el diferencial browniano, por una sigma que vamos a llamar la volatilidad del proceso. Entonces, tomando ese modelo como el pie del asunto vamos a suponer que tenemos un mercado financiero con dos cosas. Una cosa que va a ser libre de riesgo. Que va a ser nuestra cuenta de banco. Siempre en los modelitos le vamos a poner que en tiempo cero la cuenta de banco vale 1. Cuando normalizamos nuestras ecuaciones y nuestros procesos estocásticos para que el activo con el cual tomamos de referencia valga 1, se llama siempre numerario.
Y hay unas técnicas importantes que tienen que ver cuando tomas numerarios diferentes, o sea, cuando cambias denominaciones de moneda o comparas diferentes subyacentes libres de riesgo, tienes que hacer una cosa que se llama cambio de numerario. Entonces, nuestro numerario va a ser la cuenta de banco que en 0 vale 1, o sea, tenemos un peso en tiempo 0, es lo que nos está diciendo. Y un activo riesgoso. Que el activo riesgoso va a tener el proceso de la ecuación diferencial estocástica. Entonces, aquí voy a tomarme el modelo que se usa usualmente para este tipo de procesos, se le llama movimiento browniano geométrico. Que tiene, a diferencia del movimiento browniano, que es, el problema con el movimiento browniano normal es que puede tomar valores negativos, y no queremos eso. Queremos algo que tome valores positivos, porque asumimos que si un subyacente toma un valor negativo, pues no existe, no tiene sentido. No hay cosas que tengan precios negativos en economía. Entonces le pedimos que no sea negativo, entonces lo hacemos una distribución log normal, entonces le hacemos un movimiento browniano geométrico. Por eso tenemos aquí S1 de t por nuestros factores del proceso, el factor determinista y el factor aleatorio. Mu es la tendencia, sigma es la volatilidad. Entonces, vamos a suponer que tenemos un derivado f que tiene una función de pago phi que depende del valor de subyacente a vencimiento, o sea, como una opción europea, que es phi, que es el pago, lo que nos va a pagar, va a depender de cuánto vale el subyacente en el tiempo de vencimiento, que es la T mayúscula. Entonces, en términos de la teoría, lo que hacemos es construir un portafolio autofinanciado. Un portafolio autofinanciado, otra vez, tomamos un vector teta. Pero esta vez teta van a ser cosas como procesitos. Porque acá arriba tenemos una ecuación diferencial ordinaria, acá una ecuación diferencial estocástica. Esta sabemos cómo se resuelve, va a ser una exponencial. Esta de acá abajo va a ser un vector que va a tener la solución de la exponencial y la solución de la ecuación diferencial estocástica. Que va a ser el portafolio, que como en el caso discreto, nos va a replicar la opción. Es decir, nos va a hacer las mañas para saber cuánto vale la opción a tiempo actual, dado que podemos hacer trucos y obtener exactamente la misma función de pago a que si tuviéramos la opción. ¿Cuál es el incentivo de replicar las opciones? Es algo que se me ha olvidado explicar. Queremos replicar la opción porque de otra manera no tendríamos incentivo para invertir en ella. Es decir, si hubiera una manera de ganar el mismo dinero o más dinero de lo que nos ofrece la opción sin riesgo, es decir, nada más invirtiendo en la cuenta bancaria, pues no habría un incentivo económico para comprarla, ¿no? O sea, ¿qué te arriesgas a algo que puede valer, a perder tu dinero, algo que puede valer nada en el futuro? Mejor lo metes en el banco. Entonces, eso da la justificación económica del portafolio que replica la opción. Entonces, nosotros buscamos una función para evaluar la opción. Definimos primero que un portafolio autofinanciado. Si ve, tenemos un proceso de precios de la opción que va a ser en función del portafolio autofinanciado. Un portafolio autofinanciado significa que yo no le tengo que meter más dinero para que siga jalando el proceso. Entonces yo le voy a pedir que el valor de este derivado, como función, metiéndole el portafolio como parámetro, comparando con el valor del portafolio autofinanciado, sea una función del tiempo y del valor inicial. Sí, por ejemplo,
X va a ser los valorcitos que puede tomar aquí mi subyacente a tiempo continuo. Pues voy a querer algo que, dado que yo sé el precio actual del subyacente y un tiempo determinado, me permita evaluarlo. Me permite decir cuánto vale el derivado. Entonces, aquí vienen. Y esta función de pago va a tener la condición que en T mayúscula, es decir, en el vencimiento, tiene que ser igual a la función de pago del derivado. O sea, la función de evaluación tiene que coincidir con la función de pago del derivado en el momento en que se ejerce. Entonces, hay una cosa, cuando tenemos ecuaciones diferenciales estocásticas, una cosa muy complicada que probaron, un cuate se llamaba Doyeblin, un francés, y este otro cuate, Kiyoshi Ito, probaron en los 40 simultáneamente que los procesos estocásticos, y en particular el movimiento browniano y sus transformaciones, son invariantes bajo funciones continuas de clase C1-2. Es decir, yo puedo tomar un proceso estocástico, aplicarle una función y se conservan sus propiedades. Un proceso estocástico continuo con el movimiento browniano. El movimiento browniano es súper importante porque básicamente es el proceso estocástico que siempre usamos para todo. Entonces, el lema de Ito me dice que así como le hacen los físicos que dicen, pues puedo tomar Taylor de lo que sea. Entonces, no, los físicos tienen razón. Se vale tomar Taylor de lo que sea. Y efectivamente podemos tomar series de Taylor, expansiones de Taylor de un proceso estocástico, de una función de clase C1-2 aplicada a un proceso estocástico. Entonces yo voy a suponer que que el proceso de portafolios continuo es una función continua, así bonita, de clase C1-2, y le voy a tomar su expansión de Taylor. Entonces, aplicando el que llaman el lema de Ito, que no sé por qué es lema, ni teorema, aquí en Colorado, yo no sé. Alguien decidió que era un lema. Que nos dice que la diferencial de este proceso es la derivada parcial. Va a ser nuestras derivadas parciales usuales de cálculo, pero con un término extra. Bueno, ahí está todo apretado, pero son los términos cuadráticos, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero tenemos un diferencial respecto al proceso estocástico. Tenemos una expansión de Taylor ahí, que está bonita, ¿no? Porque es la que nos va a resolver todo el problema. Todo el chiste de resolver ecuaciones diferenciales estocásticas va a ser, encuentra una manera ingeniosa de aplicar el lema de Ito y sustituye. Entonces, no, en serio, o sea, es como, así se resuelven todas las ecuaciones diferenciales estocásticas, usando el lema de Ito. Entonces, y nuestro proceso de portafolios, que es autofinanciado, teta 0 de t, 0 de t, rho de t. O sea, nomás estamos pidiéndole que efectivamente la cantidad de dinero que metamos solo va a depender de la evolución de los procesos de precios que ya tenemos y no le metimos ningún dinero extra. Eso es lo que nos dice la condición de un portafolio autofinanciado, que la diferencial de su proceso de precios solo va a ser la diferencial de lo que ya tenía. No le metimos más dinero ni le quitamos más dinero. Entonces, lo que hacemos es igualar esto y esto y agrupar las cosas que son iguales. Y nos queda una condición importante. O sea, agrupamos las cosas que tienen dt, igualamos las cosas que tienen dt con dt, las cosas que tienen de diferencial el proceso de S1 con ds1, y nos va a quedar que teta 1t, sigma S1t,
va a ser esta derivada parcial. Entonces, y esto va a suceder si solo si, pues, teta 1 es esta derivada parcial. Donde f, pues ya sabemos que es función de t, y s de t. O sea, obviamente, s de t, pues también es función de x y es de t, o sea, pero el punto es este. Nos queda la cobertura delta. Teta 1, que era la cantidad de cosas que necesitamos de subyacente, que necesitamos en nuestros portafolios para cubrirnos del futuro, va a resultar que es la derivada parcial de la función de evaluación respecto del precio del proceso del precio del subyacente. Entonces, sí, esta es la llamada cobertura delta en tiempo continuo. Entonces, pues ya tenemos ahí una cosa. Ahorita ya vamos a llegar a la formulita ya que usan los financieros de manera liberal. Digo de manera liberal porque sí se va a usarla, pero justo por las condiciones económicas importantes que va a tener metido el modelo, pues va a ser un poquito problemática su aplicación indiscriminada. Entonces, básicamente sustituyendo todo, o sea, sustituyendo esta cosa arriba en arriba, nos va a quedar la famosa ecuacióncita de la que llaman la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. Que la inventaron estos tipos en el 73. Hay que notar que, o sea, el mercado de opciones, el surgimiento del mercado de opciones y la aparición de la fórmula de los resultados de Black-Scholes son independientes. O sea, si bien ellos estaban trabajando en todos estos modelos en paralelo a conforme los mercados de opciones estaban siendo regulados en los Estados Unidos, durante muchos años los mercados de opciones empezaron a funcionar desconociendo la mayoría de los resultados teóricos de Black-Scholes. Entonces, la fórmula no es estrictamente necesaria, o sea, lo que nos dice que finalmente en la realidad, pues sí, ahí las personas hacen lo que quieren y ya. O sea, básicamente sustituyendo nos va a quedar esta ecuación diferencial parcial que es importantona. Sí. Uy. Bueno, ahí van dos. O sea, esta ecuación diferencial parcial es muy útil y es un resultado muy importante en esta teoría. ¿Por qué? Porque no es más que una ecuación de difusión, o sea, la ecuación de calor con unos terminajos extras. Y un truco que usan los financieros para resolver la ecuación de Black-Scholes es decir, pues haces unos cambios de variable ingeniosos, le das la vuelta, porque esta ecuación es retroactiva. O sea, las condiciones a la frontera son estas. Que phi en tiempo de vencimiento para un valor del subyacente dado es la función de pago, ¿no? Que nosotros aquí la metemos, decimos, pues es tal cosa. Por ejemplo, en el call europeo aquí vamos a meter parte positiva, la diferencia. Pero esta es lo que llaman una ecuación retardada de calor, porque nos dice, nos da para una condición inicial, para la condición final, que es esta, nosotros queremos sacar un valor inicial. Entonces lo que hacen en el cambio de variables para la ecuación de difusión es darle la vuelta a todo. O sea, cambio de variable, convierte en una ecuación canónica de calor y resuélvela. Y gracias a los físicos, pues ya hay multitud de maneras de resolver ecuaciones de calor, pues sí, ya la armamos, ¿no? Millones de maneras de resolver ecuaciones de calor. Esto nos da otro método numérico importante, resolver la ecuación diferencial parcial para evaluar la opción.
Y si hacemos phi la cosa esta, si hacemos con esta función de pago, pues ya, básicamente haciendo cuentitas, podemos llegar a este resultado de varias maneras, pero haciendo cuentitas nos va a dar la formulita para el call europeo. La función de evaluación para un call europeo con variables t y x va a ser el valor inicial, el valor que llamamos spot, el valor que decimos, en este es el precio actual de las acciones, por la distribución normal evaluada en unos parámetros de 1 menos el factor de descuento, que va a ser el descuento por el interés continuamente acumulado, por el precio strike, por otra distribución normal evaluada en un D2, donde D1 y 2 son este chorizo. El logaritmo de x entre el precio strike más R, la tasa de interés, más menos sigma cuadrada, medios, por el tiempo de vencimiento, entre la volatilidad y la raíz del tiempo. O sea, de hecho no es más que si resolvemos la ecuación de calor, nos va a dar lo mismo, hacemos el cambio de variable y obtenemos la fórmula de Black-Scholes, que es ya la que puedes meter. O sea, de hecho las calculadoras muchas las traen ya la formulita. Para esas de Excel y esas que tienen como cosas financieras, generalmente traen una de estas formulitas, porque pues, es una distribución normal. Entonces esa formulita es interesante y es bonita. Entonces ya sabemos cómo evaluar opciones. Y ese es un problema, o sea, tenemos aquí ρ, que era mi tasa de interés. Bueno, ρr, r de t. Generalmente en el modelo tienen unas suposiciones que son delicadas. La primera es que la tasa de interés, para que esta formulita jale de una manera, para que nos quede así la formulita muy bonita, hacemos R constante, hacemos sigma constante, porque en la ecuación diferencial estocástica como modelo general, solamente le estamos pidiendo a R, mu, todas esas cosas que sean procesos adaptados a la filtración dada por el movimiento browniano. Es decir, que todo cuadre, que tengan el mismo parámetro, que vayan avanzando al mismo tiempo que va avanzando el proceso del movimiento browniano. Pero para la fórmula explícita, pues ya nos queda un rollo así. Para esa suposición es fea, porque en la vida real la volatilidad no es una constante. O sea, lo que haces es, tienes unos procesos de precios así, proceso de precios, y sacas tus muestras, y sacas ahí sacas tu varianza de las muestras, y esa es tu volatilidad, pero solamente pues va a aplicar para, es una volatilidad histórica, no sabes cómo se va a comportar la volatilidad en el futuro. La tasa de interés tampoco es fija, o sea, si bien tomamos tasas de intereses fijas, la realidad es que las tasas de interés de los bancos también cambian. O sea, toda hay una teoría de procesos estocásticos muy complicada que tiene que ver con la modelación de instrumentos derivados de tasas de interés, dependiendo si modelamos la tasa de interés así inmediata, o la tasa de interés que llamamos la tasa corta de interés para un solo periodo en el futuro, o tasas que no son cortas, y lo que hacemos es pegarles unos modelos de ecuación diferencial estocástica un poquito más feos y trabajar sobre ellos, pero siempre pensando que no estamos aproximando la realidad con ciertas limitaciones. Y claro, como es una fórmula continua, lo que nos está diciendo es que en este mercado ficticio que hemos fabricado, tenemos la posibilidad de comprar y vender cosas de manera continua. La cobertura delta de esta fórmula es continua. O sea, hipotéticamente deberíamos poder estar comprando números reales de subyacente en tiempo continuo, lo cual también es una suposición gratuita, porque si no, eso no sucede en ninguna parte. ¿Qué otras suposiciones? Y otra suposición importante que tiene que ver con el modelo de movimiento browniano geométrico es la liquidez. Estamos suponiendo que no puedes, que
que los movimientos de los actores financieros individuales no están influyendo el proceso de precios en sí, lo cual también es empíricamente falso. O sea, de hecho, cuando hay las finanzas se le llaman un market maker, son generalmente grandes organizaciones financieras que tienen la capacidad de influir el mercado simplemente por el volumen de compras que deciden hacer de algo. Entonces, eso también es muy delicado. Todos estos supuestos económicos hacen que el modelo nos represente una situación idealizada de cómo debería funcionar un proceso de evaluación de opciones. Y lo que hacen generalmente muchos financieros es decir, bueno, vamos a tomar este modelo, vamos a ver cuánto vale teóricamente una opción. Lo comparamos, precio teórico es tal, precio empírico es tal. Y ya de ahí podemos trabajar para atrás y suponer, ¿cuál es la diferencia? Es que hay situaciones de arbitraje, es decir, las cosas no se están vendiendo a un precio justo. O hay situaciones de iliquidez, están habiendo fricciones internas en el mercado. Entonces, pero todo eso es nada trivial. Y estamos hablando suponiendo que ya conocemos parámetros. Averiguar los parámetros es otro problema, porque los estimadores estadísticos de esas cosas no son nada triviales. De hecho, o sea, descubrir la tendencia, descubrir el parámetro mu de tendencia, es un problema súper difícil en términos de procesos estocásticos, que apenas recientemente están empezando a dilucidar. Y todo esto es lo que se llama teoría de evaluación neutral a riesgo. Es súper, pues es bonito porque tiene matemáticas bonitas. Sí. Y también obliga mucho a trabajar con la idea de que revisemos de qué manera estamos aplicando las matemáticas en nuestros modelos. Pero hay un montón de matemáticas muy complicadas. El cálculo de Hito consistió en decir qué pasa si los procesos estocásticos cumplen condiciones de integrabilidad como ecuaciones diferenciales. Y hay una cosa que se llama cálculo estocástico de variaciones, que lo que hacemos es imponerle condiciones variacionales a esto. Le llaman cálculo de Maliavin o Malaván. Y es más complicado. De hecho, traía más notas de eso, pero ya no me da tiempo. Entonces, pues, ahí lo pueden checar. Yo les recomiendo mucho que, sobre todo que tomen materia, Procesos 2 es una materia muy bonita. Yo tomé con Rodrigo Quijón, que toma su curso basándose en el que dio esta Ana Meda, si no me equivoco. Entonces, es un curso muy bueno, yo lo recomiendo mucho porque ahí es donde aprendí los fundamentos del cálculo estocástico. También tomen productos financieros derivados. Esa materia es muy buena. Y muy buena oportunidad porque como tienen que evaluar usando los diferentes métodos, o sea, un método binomial, el método de simulaciones de Monte Carlo y método de diferencias finitas para la ecuación diferencial parcial. Entonces, es muy divertido porque aprendes muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, está muy bien. Ese lo tomé con David Gómez Telles, que yo creo que es un buen curso. Y pues, sí, no sé. Yo creo que eso es todo porque creo que ya se acabó el tiempo. Inicia la siguiente charla de Lucía. Sí, ahorita. Sí.